Iglesia, felices Pascuas. Esta mañana es una mañana de oportunidad. Es una mañana para recordar. Es una mañana para exaltar y glorificar el sacrificio de Cristo. Les invito a que puedan tomar su lugar y que estemos preparados en nuestro corazón para recibir su palabra. Gracias, Señor, te damos. Imagínense esta escena. Es de noche. No hay ruido en las calles. El silencio es estremecedor. Y adentro de una casa, la familia está reunida. Nadie duerme. Los corazones laten fuerte, las miradas se cruzan. Los chicos preguntan en voz baja. Con miedo, los padres miran hacia la puerta. Afuera, algo está por suceder. Aparentemente, el ángel de la muerte recorrerá esa noche todo el país, casa por casa. Pero algo va a marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre quién morirá y quién vivirá. Todo depende de algo que parece tan simple: una puerta. Y no solamente una puerta, sino lo que hay sobre ella. Esa noche no era una noche más. Era la noche en donde Dios iba a mostrar el gran poder de la sangre. ¿Qué les parece si nos ubicamos en el tiempo? El pueblo de Dios estaba en Egipto. Cerca de 2 millones de personas esclavizados durante 430 años por el pueblo de Egipto, siendo maltratados de una forma horrible. El pueblo de Dios comenzó durante esos años a clamar a su Dios por libertad. Muchos en esos años dejaron de creer, pero ese remanente, eso que queda, ese pueblo que queda fiel, clamaba a Dios por libertad. Dios levanta a Moisés para poder interceder delante del faraón, y una y otra vez le pedía: deja ir libre a mi pueblo, deja ir libre al pueblo de Dios. Dios está diciendo que dejes ir libre al pueblo. Conocemos la historia, que el corazón de faraón estaba duro y que una vez tras vez le decía: no, no dejaré ir libre a tu pueblo, no dejaré ir libre a tu pueblo. Es ahí cuando se desplaga el poder de Dios, la majestad de Dios, en 10 plagas hacia el pueblo egipcio. Dios en cada una de esas plagas derrota el falso poder de los dioses de Egipto, mostrando que Él era el Señor Todopoderoso. Delante de Egipto y delante de Israel estaba mostrando su poder. Y estamos en la última plaga. El corazón del faraón era tan duro que pasaron de plaga en plaga, y aún así seguía diciendo: no serán libres. La última plaga, que era la muerte de todos los primogénitos. Pero esa noche de la última plaga marcaría la historia de Israel y sería una sombra, una ilustración de lo que Dios haría por nosotros en Cristo a través de la cruz 1500 años después. Éxodo 12:21 dice: convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. La palabra Pascua en el original se dice Pesaj, y que significa pasar de largo. Dice que tenían que buscar un cordero para festejar la Pascua, Pesaj. La muerte iba a pasar de largo y no iba a tocarlos. Dice: tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, en esa sangre del cordero que acababan de sacrificar. Y dice: y unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Tenían que hacer el sacrificio
derramar sangre en la puerta y esperar, confiar, perseverar. Éxodo 12:12 dice: esa misma noche, dice Dios, pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla, dice, pasaré de largo. Pesaj. Así que cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Dice el 14, este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor al Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla porque será un estatuto perpetuo. Y para gloria de su nombre, hoy estamos celebrando la Pascua. Ese día fue marcado para el pueblo de Dios, Israel, pero también para nosotros hoy. Ese día fue un día de libertad, de vida. La Pascua israelita, Israel festejaba año tras año que gracias a la sangre de ese cordero que fue derramada, la muerte no llegó a sus casas, la muerte no tocó sus puertas, la muerte no llegó a su familia, ni a los padres, ni a sus hijos. Esa sangre del cordero derramada les dio libertad de la esclavitud de Egipto, salvos de la muerte y salvos de la esclavitud. Esa es la Pascua israelita. Dios los salvó. Y saben que nosotros hoy en día, después de tantos años después, estamos igual que el pueblo de Israel. Como seres humanos nos encontramos esclavizados, ya no a Egipto, al mundo, esclavizados al pecado, a nuestros deseos carnales, a esta naturaleza pecaminosa que está dentro nuestro. Estamos esclavizados al pecado y saben que la consecuencia más grande del pecado es la muerte. Al igual que Israel, tenemos un destino de muerte eterna. Pero nosotros hoy festejamos el cumplimiento de esa simbología. Porque nuestra Pascua, iglesia, el evangelio que nosotros predicamos, es a Jesucristo, ese Dios que a sí mismo se entregó por cada uno de nosotros, que se presentó en esta tierra como ese Cordero Santo y sin mancha, que fue sacrificado, que fue derramada su sangre para que nosotros, que estábamos esclavos y con un destino de muerte, pudiéramos ser libres y tener vida eterna. Esa es nuestra Pascua. Dios nos dio libertad a través de su sangre poderosa. Una sangre que nos trajo vida y que nos trajo decisión. La Pascua nos habla de que su sangre es poderosa. Primera de Pedro 1:18 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Ustedes heredaron esa vieja naturaleza, esos deseos de pecar, ese amor a lo malvado. Ustedes lo heredaron, dice. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. Hay alguien que pagó nuestro rescate, nuestra libertad, nuestra salvación. No se pagaron con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos tiempos a beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Cuántos tienen la fe y la esperanza puesta en Dios? Saben que la aplicación de la sangre era una señal inequívoca entre Israel y Egipto. No había forma de confundir una casa de otra.
los israelitas correrían la misma suerte que los egipcios si esa puerta no estaba pintada con la sangre de ese cordero. No había nada que pudiera salvarlos. Una puerta simplemente cerrada no impediría que el ángel de la muerte pasara a sus hogares. Y quizás algunos de los israelitas podrían haber alegado ignorancia. No, yo no sabía, no me enteré. O quizás alguna excusa razonable. Es que tantas cosas por hacer. No tuve tiempo de matar el cordero, de buscarlo. Acá la vida acelerada que uno tiene. No tuve tiempo. No hubiera habido excusa. La muerte hubiera pasado por esa casa. Quienes aplicaban la sangre no tenían que defenderse porque la sangre hablaba por ellos. Los primogénitos de Israel no fueron salvados por méritos personales. Quienes tenían la sangre en la puerta no serían parcialmente salvos, parcialmente condenados. Quizás había algún primogénito lleno de dudas y quizás le hubiese preguntado a su papá: papá, ¿me voy a morir esta noche? ¿Qué va a pasar? ¿Seré salvo? ¿Seré suficientemente bueno para que Papá Noel me traiga un regalo? Pero ¿saben que ese padre seguramente antes de que comenzara esa noche lo hubiera agarrado a su hijo de la mano, lo hubiese llevado afuera y le hubiese mostrado la sangre en la puerta? Hijo, tranquilo, acá hemos pintado nuestra puerta con sangre. Quizá el primogénito era un gran pecador. ¿Se imagina eso? Y aunque es mucho mejor ser un pequeño pecador que un gran pecador, al punto de vista humano, por supuesto. En ese momento no había diferencias. Podía ser un gran pecador o un pequeño pecador a la vista del hombre. Pero en ese momento lo único que lo iba a salvar era la sangre. ¿Pensaste alguna vez quizás que serías salvo porque sos un pequeño pecador? Bueno, de hecho quizás hasta seas bastante bueno. Quizás alguna vez pensaste: yo no le hago mal a nadie. Al fin y al cabo hay tantos malos y malvados en esta tierra y yo, tan bueno. Y yo, un pequeño pecador. No es tan grave, ¿verdad? Sin duda alguno de los primogénitos israelitas, muchos de ellos quizás eran más pecadores todavía que los egipcios. Pero en ese momento no había tales distinciones, solo se reconocía la sangre en la puerta. Y saben, iglesia, que es de igual manera con nosotros hoy en día. No importa todos los pecados que hayas cometido a lo largo de tu vida, no importa la gravedad de los pecados que hayas cometido, si la sangre de Jesucristo está en tu vida, la muerte no pasará por tu casa. Quizá una familia era muy sensible y pensaba que la sangre fresca era repugnante. Entonces decían: no, matar el cordero, llenar mi puerta, mira, la pintamos hace cuántos meses la puerta y ahora pintarla de sangre. Entonces quizás preferiría una forma más práctica de religión. Quizás dijo: bueno, vamos a hacer oraciones, generosidad, vamos a empezar a darle a los pobres, vamos a ser buenas, vamos a servir en la iglesia, porque si servimos en la iglesia vamos a ocupar los días de semana, los lunes, los martes, y vamos a hacer una cosa, familia, para no tener que matar este cordero y demás, vamos a hacer una lista y lo vamos a clavar en la puerta, cosa que cuando pase la muerte capaz que diga: ah, esta familia, qué bien, diezma, ofrenda, sirve, vive en la iglesia, hace buenas obras. Pero esa lista no iba a ser suficiente, porque no se aceptan sustitutos para la sangre. ¿Alguna vez creíste que serías salvo por asistir a reuniones de iglesia? ¿O por servir en algún equipo? ¿O por hacer buenas obras? Otra familia pudo haber sostenido que ellos debían ser pasados por altos porque admiraban al cordero. No, esta familia tenía una devoción por el cordero y el cordero estaba ahí en su casa, lo dejaban comer en la mesa, sentado ahí con un platito y lo acariciaban y lo veneraban. ¿Saben que hay muchas personas hoy que admiran a Cristo, pero no son salvas? Lo consideran a Cristo como un buen profeta, como
como alguien bueno y wow, qué va. Jesucristo sí, lo que ha hecho. Pero la sangre de Cristo no está en su puerta. Lo admiran, dicen cosas buenas de Él, dicen creer en Dios, sí, allá lejos. Pero su sangre no está en su puerta. Hay una sola persona, iglesia, en este mundo y es Jesucristo. Y hay una sola cosa y es su sangre la que nos puede hacer salvos del pecado y de la muerte. Solamente hay un camino, no hay otra opción, solamente hay uno. Y es nuestro Dios Todopoderoso. La redención, es decir, la salvación requería el derramamiento de sangre. La sangre de Jesucristo tiene el poder de salvarnos. En esta mañana es una oportunidad para poder pintar el lintel de nuestro corazón con su sangre preciosa. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer por fe el sacrificio de Cristo. De eso se trata, pintar nuestro corazón con esa sangre. Es aceptar por fe el sacrificio de Cristo. Podemos rechazarlo. Podemos admirarlo inclusive, pero rechazarlo en nuestra vida personal. No creamos que seremos salvos por nuestros méritos, solamente por el poder de su sacrificio. La Pascua nos enseña también que la sangre es vida. Saben que mientras los israelitas festejaban la Pascua, estaban comiendo el cordero. La muerte estaba viniendo sobre todo el país. Egipto y hebreos, la muerte estaba viniendo por todo el país. La sangre era lo que hacía que esa muerte pasara de largo. Pesaj, Pascua. Y la vida reinaría en ese hogar. Qué bueno recordar hoy que hay dos destinos para el hombre: la vida y la muerte. Hay dos formas de vivir nuestras vidas. O estamos muertos en vida, parecemos que estamos vivos porque nos movemos y respiramos, pero ¿cuántos tienen un vacío tan grande y están muertos en vida? Llenos de tristeza, de depresión, llenos de angustias, llenos de enfermedad. O podemos vivir en la abundancia que nos da Cristo, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de propósito. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo a través de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, y ahí dice muy claramente los dos destinos que tenemos, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay dos destinos para el hombre. Y quiero decir algo, iglesia, que la muerte, en las Escrituras no se trata principalmente de la muerte física. Para nosotros, cuando hablamos de muerte, tenemos automáticamente la muerte física. Pero en las Escrituras, la muerte no hace alusión principalmente a la muerte física, sino que hace alusión a la separación. ¿Saben que la palabra muerte en el original es thanatos, que significa separar? Y la separación, el separar, es el principio de la caída del hombre. Cuando el hombre peca, entra con el pecado la muerte, íntimos amigos, y el hombre se separa de Dios. Esa es la muerte, separación de Dios. Y saben que cuando la muerte entra en la vida de alguien, y me gustaría que pensemos cómo la muerte a veces entra en diferentes áreas de nuestra vida, lo que está diseñado por Dios para operar en unidad se separa. Entonces vemos que se separan los matrimonios, se separan los padres de los hijos, se separan las congregaciones que deberían estar unidas en Cristo, se dividen, se separan, se quiebran. Los hermanos que deberían estar unidos al cuerpo comienzan a aislarse,
a separarse, dejan de asistir, dejan de juntarse, dejan de ser parte, porque la muerte, que es separación, comienza a meterse en algún área de nuestra vida. Fíjense que la muerte del cuerpo no es diferente. Todo empieza con células que se enferman y comienzan a separarse del resto del cuerpo, a funcionar diferente, de manera distinta, hasta que finalmente logran enfermar el cuerpo y matarlo. Hoy es un día para reflexionar en cuántas áreas de nuestras vidas hemos dejado que la muerte tome lugar. Seguramente a través del pecado, aunque a veces nos creamos muy buenos, cuántas veces hay orgullo, soberbia, egoísmo, necedad. He visto la necedad tan real en tantas personas en este último tiempo. Digo, la necedad, esa terquedad de decir voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que yo quiero a pesar y a costa de todo. Ese pecado de orgullo tan fuerte en el corazón del hombre. ¿Cuántas áreas de nuestra vida están divididas, confusas, enfermas? ¿Acaso la muerte ha tomado lugar en tu matrimonio? ¿En tu relación con tus hijos? Quizás la muerte está tomando lugar en tus pensamientos, en nuestras emociones, separando nuestras emociones de la verdad de Cristo, de la palabra de Dios. Enfermos emocionales, aturdidos, sin paz, agotados, turbados, ansiosos. ¿Será que el pecado está tomando lugar? ¿La muerte nos está enfermando? Pero qué lindo que en esta mañana tenemos una hermosa noticia. Hebreos 2:14 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, hablando de nosotros, Él, hablando de Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Iglesia, Jesucristo fue el Cordero perfecto que se dio por nosotros. Él entregó su vida en esa cruz cargando todos nuestros pecados, cargando las consecuencias de nuestros pecados, que es la muerte misma, resucitando al tercer día. Yo me imagino Jesús ahí muriendo, el diablo festejando, diciendo: por fin maté al Hijo de Dios. Pero ahí, desde la misma muerte, saliendo en victoria y en resurrección, el Hijo de Dios, venciendo al pecado, a la esclavitud, a la muerte, a todo lo que nos traía pesar y dolor. Ese es el Cordero de Dios, nuestro Dios todopoderoso. Cuando Cristo llega a nuestra vida, el reino de Dios llega y todo lo que está muerto empieza a vivir. Todo lo que está enfermo empieza a sanar. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy podemos festejar que la muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si estamos perdidos, Él es el camino. Si estamos confundidos, Él es la verdad. Y si estamos enfermos, si estamos muertos en nuestro corazón, si hay alguna área de nuestra vida que está enferma y muriéndose, Él es la vida. Y por último, la Pascua nos enseña que la sangre es decisión. En un solo instante, por medio de una persona, el Dios Todopoderoso pagó la deuda del pecado del mundo entero al juzgar al pecado en el Hijo unigénito. Pero ¿saben que la salvación no es para todos? Jesús murió por todos, eso sí es cierto. Su resurrección fue para todos. Pero la salvación es una decisión nuestra.
Es como quien da un regalo. Del otro lado está la decisión, si recibir el regalo o no recibir el regalo. ¿A cuántos alguna vez le han regalado una mascota, un perrito? Algunos seguramente habrán dicho, sí, qué lindo y qué sé yo, y lo llevan a su casa y lo cuidan. Y están otros como nosotros que si alguien nos quiere regalar un perrito le vamos a decir, gracias, pero no. No en este momento. Tenemos una casa chiquita, pequeña, medio sin patio para poder tener una mascota, ¿o no? Claramente es una ilustración muy vaga, pero tenemos la posibilidad de decidir si aceptar un regalo o no. Es nuestra decisión aceptar. Hay quienes en medio de la confusión y el error se preguntan, ¿cómo que un Dios bueno puede mandar al infierno si hay alguien que no cree en Él? Ese Dios tan bueno del que predican. O sea que si yo no creo, entonces Dios me manda al infierno. ¿Cómo dicen que si su Dios es amor, va a condenar a la gente que no lo recibe? O sea que tengo una sola opción, recibir el regalo de Dios. Y si no lo recibo, chao, me manda al infierno Dios. Juan 3:17 responde esto. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, nuestro Dios es bueno. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, dice, sino para salvarlo por medio de Él. Ese es el corazón del Padre. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, explica. Juan está explicando cómo funciona esto. Esta es la causa. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. Porque sus obras eran malas, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. No quieren acercarse a Cristo porque es luz. No quieren acercarse a su palabra porque se vería su error, se vería su pecado, se vería su mala forma de vivir. No quieren acercarse al cuerpo, no quieren acercarse al grupo pequeño porque no, estos me van a conocer como hablo, estos van a conocer como pienso, estos van a conocer como soy realmente. Prefiero esconderme en la oscuridad y no salir a la luz. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho las obras en obediencia a Dios. Nuestro Dios es santo. Santo significa apartado de todo pecado. Eso significa santo. No hay pecado en Él, no hay mancha en Él, no hay suciedad. Él es santo. La naturaleza de Dios es esa. Y el pecado, ¿saben qué? Leí este ejemplo, es como un metal, como si fuera Dios un metal, un imán, y el pecado un metal que es repelido por ese imán gigantesco. Y si alguien se aferra con toda esa fuerza a ese metal, va a ser arrastrado fuera de Dios. Así pasa con el pecador que no deja el pecado. Es expulsado fuera de Dios, no porque Dios lo rechace, no porque Dios no haya muerto por él y resucitado por él, sino porque ama más el pecado y no quiere soltarlo. Pero el pecador tiene la oportunidad de soltar el pecado, de soltar ese metal y acercarse al Dios Todopoderoso. Entren confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos. Entren confiadamente. El pecado, iglesia, es un asunto serio. No es algo con lo que queremos estar jugando. No es el metal al que quisiéramos estar aferrados cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, a los que están en Él. Pablo a la iglesia de Corintios la exhorta con mucha firmeza acerca de aquellos que se hacen llamar cristianos, pero viven en pecado. Pablo en Corintios estaba bastante ofuscado, enojado por un caso de inmoralidad sexual entre la iglesia.
¿Recuerdan esos pasajes en 1 Corintios 5? Cuando Pablo dice, ¿cómo puede ser esta inmoralidad sexual en medio de la iglesia? Que este hombre se esté acostando con el esposo con la esposa de su padre. Dice, ¿y la iglesia? ¿Qué está haciendo? Nada. La iglesia lo reprende, lo corrige, le habla, no, nada. La iglesia no hace nada, dice Pablo. Estaba enojado. Y llegaba a decir en 1 Corintios 5, no se junten con quienes se hacen llamar cristianos y pecan deliberadamente. No se junten con quienes se hacen llamar cristianos y son idólatras, calumniadores, estafadores, avaros. Y empieza a nombrar, no se junten con gente. Dice 1 Corintios 5, 6, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura termina fermentando toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, sin pecado. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Y ahora quiero advertir esta diferencia que siempre tenemos en mente. No importa la gravedad de tu pecado, en esta congregación siempre recibiremos con brazos abiertos de amor aquel que viene a buscar a Dios. Aquel que, a pesar de todos los pecados que tenga, venga con un corazón arrepentido. En esta congregación nadie va a echar fuera a un pecador, sino que lo abrazaremos y lo amaremos. Le mostraremos el amor, la gracia, la misericordia, la bondad, la compasión de Cristo. Esto es el Centro Cristiano, una casa donde somos generosos en amar. Una casa donde abrazamos al que viene todo roto, todo sucio, desgarrado, con el alma enferma, en medio del pecado. Sí, vamos a abrazarlo, vamos a levantarlo y vamos a acompañarlo. Porque la clave es estar en el camino. Muchos de nosotros, y conocemos y estamos acompañando en este tiempo procesos en donde están caminando el camino, tienen a Jesucristo ahí delante y les está costando y quizás tropiezan una vez y se vuelven a levantar y uno está animándolos. No estamos para apedrearlos, estamos para animarlos, levantarlos. Vamos, hermano, deja el pecado, alejate, vamos otra vez más juntos. Pero también quiero decir esto, que en esta congregación, unos a otros, estamos comprometidos a exhortarnos y corregirnos, principalmente aquellos que están queriendo hacer del pecado un hábito en sus vidas. Eso es otra cosa. Y conocemos gente que ha estado caminando en el camino junto a nosotros, pero llegó un momento que cuando corregíamos, cuando estábamos ahí para levantarlo, animarlo, la persona dijo, no, hasta acá. Yo soy así. Esto lo voy a seguir haciendo. Este pecado no lo voy a dejar. Y ya la persona no seguía caminando. Podemos caminar lento, podemos caminar chuecos, torcidos, pero seguimos caminando. Pero hay personas que se ponen ya al costado del camino y que dicen hasta acá. Yo voy a seguir congregándome, quiero ser un cristiano a mi manera, tener a Dios a mi forma. Ojo con alejarnos del Dios vivo. Dice Hebreos 3, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, me encanta esta palabra, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Dice, hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Dice, anímense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Iglesia, el pecado nos engaña. Ya a esta altura tenemos que reconocer que el pecado se envuelve en un caramelo dulce, atractivo, lindo, parece ser sabroso, pero nos lleva a la muerte. En Juan 10:10 dice que el enemigo no vino sino para robarnos, para matarnos y para destruirnos.
Esa es la naturaleza del enemigo. No se conforma con matarnos. Lo maté. No. Es tanta la maldad del enemigo que quiere destruirnos. Quiere aplastar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestras generaciones. No es algo para estar jugando. Dice, anímense unos a otros. Cuídense, iglesia, esa es la tarea de cada uno de nosotros. Dice, si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y ese es el lema de este año, iglesia. Perseverantes. Hemos conocido a Cristo. Hemos tomado su sangre. El Señor nos ha sacado y rescatado de la muerte a la vida. Pero necesitamos en este tiempo perseverar hasta que Cristo venga por nosotros. Necesitamos animarnos unos a otros. Cuidarnos unos a otros. Que no nos engañe el pecado, que nos promete cosas que nunca va a darnos. Perseverar en el camino del Señor. Solo hay poder en una sola cosa, iglesia, y es la sangre de Cristo. Hoy Dios en amor nos invita a soltar de una vez por todas todo lo que nos impide vivir en su libertad, en su salvación y en su vida. Si estás aferrado a ese metal que te aleja de Dios, Dios no te rechaza, hoy quiere que te acerques a Él. Hoy tenemos la oportunidad de decidir entre dos cosas. Esto no hay tantas opciones. Decidir entre el pecado que lleva a la muerte o decidir entre Jesús, que es vida. Si confesamos nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.